Bienvenido al archivo Ignoto. Archivos clasificados. Una enfermedad rara o poco frecuente es aquella que afecta a una proporción reducida de la población. Los diversos países y regiones del mundo tienen definiciones legales diferentes para estos casos. En Europa, se considera rara a una enfermedad que afecta a 1 de cada 2.000 personas. En Estados Unidos, se define así a un trastorno o enfermedad que sufren menos de 200.000 personas, mientras que, en Japón, a la que afecta a menos de 50.000. Existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras o poco frecuentes conocidas, la gran mayoría de las cuales son causadas por defectos genéticos, aunque también las hay por efectos de la exposición ambiental durante el embarazo o después de nacer, frecuentemente en combinación con susceptibilidades genéticas. Se estima además que, alrededor de 4.000 de estas enfermedades no tienen tratamientos curativos. Estas son 3 raras enfermedades documentadas. Archivo 7467 a 62. Caso de Joseph Merrick, síndrome de Proteus. El síndrome de Proteus es una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, normalmente acompañados de tumores en la mitad superior del cuerpo. El nombre de la afección hace alusión al dios griego Proteo que podía cambiar de forma. Este síndrome es extremadamente raro. Desde que el Dr. Michael Cohen lo identificara en 1979, solo se han confirmado poco más de 200 casos en todo el mundo, de los que aproximadamente 119 sobreviven con los síntomas. Es posible que haya habido más y que no fueran correctamente diagnosticados, por la infrecuencia de este cuadro. El caso más famoso de esta rara enfermedad es la del británico Joseph Merrick, que pasó a la historia con el sobrenombre del hombre elefante. Joseph nació el 5 de agosto de 1862 en Londres, presentó los primeros síntomas de su enfermedad a los 18 meses, cuando su madre notó algunas pequeñas verrugas al bañarle. A partir de los 4 o 5 años de edad, en su cuerpo empezaron a formarse bultos, y los huesos de sus extremidades y su cráneo se desarrollaron de forma anormal, agravado por una severa caída que le afectó la cadera y le dejó cojo. En la edad adulta no llegó a superar el 1,75 m de altura. Según su propio testimonio, de niño nunca pudo jugar con sus compañeros de colegio, puesto que sus piernas y su cadera deformadas se lo impedían. A partir de entonces, el coraje y la valentía para sobreponerse a su enfermedad serían las constantes que definirían su vida. Cuando las deformaciones de Joseph empezaron a ser espectaculares, muchas personas se agrupaban en la calle para observarlo, hecho que hizo que la madre de Joseph lo llevara y trajera personalmente del colegio. También lo llevaba consigo cuando daba clases en la escuela dominical. Así, Joseph pasó toda su infancia al lado de su madre, lo que desarrolló una gran dependencia de ella. De mayor, siempre la recordó como una madre muy cariñosa y entregada a sus hijos. En el año de 1873, la madre de Joseph falleció a causa de bronconeumonía. Según Joseph, ese fue el peor suceso de su vida, incluso peor que su enfermedad, ya que junto con su madre había sido la única persona que le había demostrado amor verdadero y lo había cuidado. Poco tiempo después, su padre se volvió a casar con una viuda que tenía 2 hijos. Con ello, sus desgracias se recrudecieron, entrando así en una de las etapas más infelices de su vida, ya de por sí trágica. Sus hermanastros no lo aceptaron y además le exigían que trabajase y ganase dinero para contribuir al sustento de la familia. Finalmente, la insoportable presión familiar, los sucesivos ultimátum de su madrastra hacia su padre y un castigo físico, hicieron que Joseph se marchara de casa para siempre, llevándose sus pocas pertenencias a la edad de 15 años. Tras marcharse de casa, se dedicó a vender mercancía en las calles. Su tío, Charles Merrick, hermano menor de su padre, regentaba una barbería y alertado por vecinos de la situación de su sobrino, salió a buscarlo y lo tuvo en su casa durante 2 años. Joseph siempre recordó el buen trato que recibió de sus tíos. Años después, le operaron de la protuberancia en forma de trompa de elefante que dio origen a su apodo. Joseph recordaba que la operación fue muy dolorosa, pero que le consiguieron quitar medio kilogramo de tejido y que pudo volver a comer mejor y hablar con más claridad.
mientras se recuperaba de la operación, tuvo el deseo de no regresar a casa y pensó en cómo podía ganarse la vida. Exhibirse en las ferias ambulantes de la época era la única salida para él, aunque no le gustaba la idea. Merrick supo por un periódico que un conocido promotor de ferias llamado Sam Thor estaba en la ciudad y decidió escribirle contándole su situación y que estaba interesado en trabajar para él. El promotor, en cuanto lo vio, supo que iba a hacer un negocio. Inmediatamente lo incorporó a su feria ambulante y así Joseph empezó su tránsito por Inglaterra exhibiéndose. Su número era una gran atracción en 1884. En la mañana del 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad, Joseph Merrick fue encontrado muerto en su cama. Tras un examen, se concluyó que murió de asfixia al quedarse dormido. La cabeza de Merrick era enorme y solo con esfuerzo conseguía mantenerla erguida. Su desmesurado peso y tamaño impedían que Joseph pudiese dormir recostado, obligándolo siempre a que lo hiciese sentado y en una posición especial. Archivo 7452, a 08. Caso de Lally Singh. Diprosopus. La diprosopia o diprosopus es una malformación congénita extremadamente rara por la cual partes o toda la cara están duplicadas. A pesar de que clásicamente se la consideró un hermanamiento siamés, debido a su parecido con esta anomalía, la diprosopia no es normalmente debida a la fusión o separación incompleta de dos embriones, sino en realidad es el resultado de una actividad anormal de la proteína SHH. Esta proteína y su gen correspondiente juegan una función importante en la señalización craneofacial durante el desarrollo embrionario. Entre otras cosas, esta proteína gobierna la anchura de las características faciales, rigiendo sobre su tamaño y duplicación, a menudo en una forma de imagen en espejo. Esto ha sido demostrado en laboratorios al introducir la proteína en embriones de pollo, resultando en el nacimiento de pollos con dos picos. La diprosopia a menudo ocurre en combinación con otras malformaciones congénitas, particularmente anencefalia, defectos del tubo neuronal y malformaciones cardíacas. Cuando se presenta, el cerebro puede mostrar anormalidades que varían de duplicaciones parciales a completas en estructuras del cerebro y subdesarrollo de tejidos cerebrales. La mayoría de los niños con diprosopus nacen muertos. Casos de humanos con diprosopus en el pasado solo han sobrevivido unos minutos o en ocasiones unas pocas horas, solo unos cuantos casos están descritos. Este es el caso de Lally Singh. Lally Singh nació el 10 de marzo de 2008 en un pequeño pueblo cerca de Nueva Delhi, en la India. El nacimiento se vio complicado por su cabeza grande, hecho que llevó a la madre de Lally a recurrir a un hospital, lo cual no se hacía con frecuencia en su pueblo natal. Fue uno de los raros casos de diprosopus en grado severo en sobrevivir al nacimiento y probablemente el primer caso conocido de duplicación facial completa. La niña presentaba 2 pares de ojos, 2 narices, y 2 bocas, y solo un par de orejas. Fue vista en India como una reencarnación de la diosa Durga, quien a veces es descrita con muchos ojos y bocas. Los padres de Lally declinaron la oferta de que fuera analizada mediante tomografía axial computarizada. Sin esa avanzada visualización, no era posible saber la extensión total de la anomalía y en qué grado afectaba al cerebro y otras estructuras vitales de la cabeza y cuello. Así, cualquier valoración de su posibilidad de supervivencia eran puramente especulativas, aunque la familia de Lally informó que la niña vivía normalmente. Es también desconocido si los neurocirujanos o los cirujanos craneofaciales consultados habrían tenido soluciones factibles para ofrecer una cirugía correctiva. Un doctor local dijo a los reporteros que la pequeña era considerada una niña sana, que actualmente estaba viviendo una vida normal. Los 2 ojos centrales de Lally sufrían opacidad de la córnea debido a la anatomía anormal de los músculos faciales, la cual impedía que lo cerrara correctamente. Su labio leporino y fisura del paladar dificultaban su alimentación, dadas las humildes condiciones de su pueblo natal. Lally solo tenía una dieta pobre con leche diluida y azucarada, la cual no podía ingerir correctamente debido a la fisura del paladar, provocándole vómitos y finalmente una infección. Finalmente, sus padres, alarmados por sus síntomas y deshidratación, la llevaron al hospital, donde el tratamiento con antibióticos y suero logró una mejoría,
pero no impidió su fallecimiento por un repentino ataque al corazón. Fue enterrada en su pueblo, más tarde un templo fue construido allí en su memoria. Archivo 7432-07. Caso de Dede Cosbera, epidermodisplasia verruciforme. La epidermodisplasia verruciforme, o enfermedad del hombre árbol, es una rara enfermedad de origen genético asociada a un alto riesgo de carcinoma. Se caracteriza por la susceptibilidad anormal al virus del papiloma humano. El resultado no controlado de infecciones por este virus trae como consecuencia el desarrollo de escamas y pápulas, sobre todo en manos y pies. La condición suele comenzar entre las edades de 1 a 20 años, pero en ocasiones se puede presentar en personas de mediana edad. La causa de la enfermedad es una mutación en el cromosoma 17. Dede Cosbera, apodado el hombre árbol, fue un ciudadano indonesio conocido en el mundo por ser una de las pocas personas diagnosticadas con esta enfermedad. Según Anthony Gaspari, especialista y experto en dermatología, inmunología y alergias en la piel, de la Universidad de Maryland, la probabilidad de tener esta enfermedad es de menos de 1 entre 1.000.000. Dede se hizo conocido en noviembre de 2007, después de la emisión de un video en Internet, donde aparecía afectado con la extraña enfermedad. Su historia apareció en Discovery Channel, y la serie, Mi impactante historia. El 26 de agosto de 2008, Dede volvió a su residencia después de una cirugía para eliminar 6 kilogramos de verrugas en su cuerpo. La cirugía consistió de 3 pasos. Primero, la eliminación de la gruesa capa de verrugas y cuernos masivos en sus manos, después, la eliminación de las verrugas más pequeñas en la cabeza, el torso y los pies, y finalmente, el recubrimiento de las manos con piel injertada. Sin embargo, después de estas intervenciones, el brote volvió a manifestarse en todas las partes del cuerpo y nuevamente fue sometido a varias cirugías. Dede murió a los 44 años de edad, el 30 de enero de 2016, en el Hospital Hassan Sadikin, en Bandung, a partir de las complicaciones relacionadas con su condición, la cual sufrió por más de 20 años. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Conocías estas enfermedades? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de suscribirte y darle me gusta para más videos. En el siguiente capítulo, 3 milagros documentados por la Iglesia Católica. No tengas miedo, esto es el Archivo Ignoto.